yo, Carla González. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el feminismo en África, las resistencias feministas en África y pues de qué, cómo y cuándo y por qué es relevante analizar este tema. Entonces, pues para dar una breve introducción, si bien el feminismo pues busca combatir las desigualdades para transformar la sociedad a una sociedad más justa, realmente es imposible hablar de justicia cuando una parte importante de la población femenina se invisibiliza. La mujer negra, su cultura, su agencia de acción y las diferentes alternativas que ofrecen en torno a la lucha han sido desplazados por el colonialismo y pues esto ha marcado la vida de la mujer africana. Por este motivo resulta importante abrir espacios donde se pueda debatir el tema y las diferentes formas de ser de la mujer africana y que ellas puedan pues manifestarse en un ambiente de respeto y de equidad. Y pues vamos a pasar con la primera intervención. ¿Tú qué opinas sobre esto, Lea? ¿Qué información tienes sobre el tema? Pues es que mira, yo creo y estoy segura que pues el feminismo africano pues es un movimiento muy destacable porque pues dada la identidad que se construyó a partir de este colonialismo que tú hablas sobre estas regiones, pues que posiciona también a las mujeres en una desventaja pues cultural, económica, política y también muy importante mencionar pues social frente a los otros, ¿no? Es decir que pues, o sea, una parte de la problemática o de las desigualdades que intenta pues atacar este feminismo africano pues resulta de la universalización de identidades de todas las mujeres pues africanas a partir de estos movimientos pues coloniales y cómo estas pues también han excluido las formas de ser, de interpretar y de percibir a las mujeres que pues en un inicio fueron primero despojadas de sus tierras, también de sus saberes e incluso pues como sabemos de sus cuerpos. Y bueno, también creo que es importante empezar esto entendiendo que pues a partir de la catalogación de los países como ya sea desarrollados o como los conocemos de primer mundo y estos subdesarrollados o que son, bueno, de tercer mundo, así los conocemos, pues las mujeres que pertenecían a estos de tercer mundo, principalmente pues africanos, eran y pues son concebidas como pues que están llenas de necesidades, de problemas y de represión. Y pues creo que por esta razón es súper importante sacar pues el análisis y a la discusión cómo el feminismo africano aborda a partir de su historia colonial y del postcolonialismo pues estas dificultades que han obstaculizado la evolución de las perspectivas occidentales ante la región de África, ¿no? Claro, justamente. Y bueno, es por eso que nos vamos a basar como en esta pregunta de si realmente se puede generar el cambio que la lucha feminista busca sin considerar a las resistencias africanas, porque pues justamente como dices desde el colonialismo pues se han catalogado como países subdesarrollados, el tercer mundo, y pues justamente pues se han invisibilizado e invalidado este tipo de resistencias. Entonces, pues ahorita vamos a pasar a hablar un poco más del contexto y la argumentación, pero pues como una breve introducción, vamos a ver cómo es que se ha invisibilizado la resistencia de la mujer africana. Y pues todo empieza, como ya mencionó Lía, bajo la perspectiva colonial, porque bajo esta perspectiva se ha intentado universalizar a todas las mujeres bajo una misma identidad en la que pues no caben otras formas de ser y de relacionarse con el mundo. Y de hecho, no sé si ustedes vieron el video de Chimamanda, pero pues justamente aquí ella explica que pues las mujeres quedan excluidas de diferentes características, de diferentes culturas dentro de África, y de esta forma se ha ido invalidando las resistencias de mujeres africanas porque ahora son consideradas barbáricas, irracionales, pues ya que desde la colonia el único conocimiento considerado legítimo es aquel que viene de Occidente, ¿no? Y las resistencias africanas han desaparecido o simplemente no existieron para el resto del mundo. ¿Ustedes qué tendrían que decir al respecto de esto, por ejemplo? Pues yo te puedo platicar un poquito más acerca del contexto y la historia del feminismo en África, Carla. Y bueno, antes de la llegada de la colonización en África, ya existía la historia del empoderamiento y de la lucha de las mujeres por la igualdad.
por ejemplo, la existencia de sociedades matrilineales, y en territorios como Camerún o Sierra Leona, las mujeres eran jefas de sus clanes y pueblos, y también lideraron las migraciones del siglo XIX y formaron escuadrones, por ejemplo, como el ejército del emperador Chaka o la guardia personal del rey Dahomey. Por otra parte, también en las antiguas civilizaciones africanas podemos observar el poder político que tenían las mujeres, en específico pues las reinas egipcias como Cleopatra, Nefertiti o Hatshepsut, y la reina nigeriana Amina de Kano, entre otras. Sin embargo, y aquí es como un dato importante, se tiende a pensar en reinas como Cleopatra como blancas y occidentales, dejando en evidencia la aspiración hacia la blancura, así como también hacia la blanquitud. Y pues esta es una idea que surge de la colonización y la llegada del cristianismo victoriano. Oye, Karime, ¿pero qué es blanquitud? O sea, ¿qué diferencia tiene con la blancura? Bueno, cuando hablamos de blanquitud nos referimos no a un atributo racial en sí mismo, sino a una forma de ser y de comportarse, como a una identidad cultural. Y por otro lado, la blancura está vinculada al color de la piel como tal y a la idealización del fenotipo blanco. Ok, hace más sentido, ya entiendo. Sí, es que justamente esta forma de pues hacer que estas mujeres se vean más blancas o occidentales es una forma de invalidar y de invisibilizar las resistencias que ya existían africanas, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿tú qué nos dirías sobre este tema? Pues creo que también algo bien importante de mencionar es que, pues como sabemos, también este feminismo occidental fue en un inicio pues rechazado por las mujeres africanas, porque sí dejaba de lado pues el análisis de vaya, que no es lo mismo un feminismo occidental a un feminismo pues africano, ¿no? O de estas regiones, porque creo que tienen características bien diferentes y de hecho creo que entre las mismas africanas evitan autodenominarse feministas, principalmente porque pues supondría sentirse como parte de la agencia de una cuestión occidental que no está entre sus objetivos, ¿no? O sea, en su caso concretamente promueven como reivindicaciones a favor de una transformación social profunda para la obtención de mejores posibilidades para el colectivo pues femenino, pero pues sí creo que es importante esto que decía Karime de los fenotipos y a lo mejor la influencia que tiene el feminismo occidental en el feminismo africano. Entonces pues creo que es un tema bastante importante a tocar, porque pues sí hacen cierta diferencia y como les decía, no es lo mismo hablar de el feminismo africano y el feminismo pues occidental, ¿no? Creo que tienen carencias y dificultades y complejidades diferentes, entonces pues sería utópico hablar de un solo feminismo de todas las regiones. Sí, claro, o sea, yo concuerdo completamente con lo que estás diciendo, Lía, y yo creo que es una conversación y discusión muy importante para nosotras, mujeres, pues digamos occidentales, de Norteamérica, pues porque nosotros nos han justamente enseñado que el feminismo occidental es como el feminismo base, ¿no? Y es justamente también esto lo que posee una carga discursiva fuertemente colonial, pues a lo largo de la historia es lo que ha definido pues más o menos lo que es ser mujer y feminista, ¿no? O sea, son discursos coloniales, pues en el sentido que han construido a las mujeres del tercer mundo, del sur global, como un otro, ¿no? Mientras que las mujeres europeas, norteamericanas, pues son como las bases, las líderes, ¿no? Entonces, pues a raíz de esto, las mujeres negras pues han ido elaborando nuevos tipos de feminismo en los cuales pues construyen pues sus ideales, sus ideologías relacionadas con las acciones colectivas de su comunidad, ¿no? De la mano pues con sus derechos y con los que ellas consideran como sus herencias.
y pues de ese modo construyen, como ya mencioné, desde el legado de sus ancestras, pues un feminismo otro que cuestiona los planteamientos universalistas del feminismo eurocéntrico y andinocéntrico, ¿no? Transformándolo, enriqueciéndolo y pues que se vaya también como que los dos, pues sí, justamente enriqueciendo. Incluso hay fuentes históricas que dicen que las mujeres blancas han mirado siempre a África para encontrar alternativas a su subordinación. Por ejemplo, desde el tiempo de las primeras antropólogas, como Sylvia Lynd-Ross y Judith Van Al, que fueron enviadas para encontrar un sentido a la lucha de las mujeres durante los años 20. Y esto va un poquito también de la mano con lo que mencionaba Carla al principio respecto a lo que Chimamanda comentaba de que el papel de las mujeres precolonización era pues muy diferente a la poscolonización, ¿no? Entonces también ahí un poquito se van enriqueciendo también las culturas occidentales de las africanas. Bueno, y también retomando un poquito lo que mencionaron Lía y Andrea, pues es importante mencionar que actualmente han surgido propuestas que han habitado los márgenes del feminismo mainstream occidental y que se oponen a él, como ya nos había mencionado Lía, renegando a veces de la etiqueta feminista al considerar que no representa las aspiraciones y las circunstancias de las mujeres que no son blancas. Sí, bueno, y o sea, justamente, pues retomando también lo que han dicho, por ejemplo, lo que decía Andrea, ¿no? O sea, aunque el feminismo pues trata de proporcionar esta libertad política, social y económica, pues justamente se ha excluido de la historia a estas mujeres. Y otro ejemplo que me viene a la mente de las resistencias que ya existían y que justamente hacen diferente las resistencias africanas de las resistencias occidentales y que le dan sentido en parte también a las resistencias occidentales, son por ejemplo lo que relataba Judith Van Allen en Sitting on a Man, donde describe justamente estas formas de organización que ya existía en la tribu Igbo. También me recuerda lo que Cari me decía al principio de que pues ya existía hasta una guardia del rey, ¿no? Y pues esta cuestión de Sitting on a Man era pues uno de los tantos grupos existentes en África, las mujeres Igbo, y ya tenían sus propios métodos, instituciones antes de que la colonia llegara, y mediante estos métodos pues se generaba una sociedad más equitativa y que daba mayor autonomía, y pues esta fue destituida justamente con la llegada del colonialismo. O sea, previo a este colonialismo, como explica Van Allen, las mujeres Igbo ya tenían un papel importante en la vida política tradicional, además de que pues el poder político en la sociedad Igbo era difuso, y esto también alentaba la participación de más individuos, incluidas las mujeres. Pero pues ya con la llegada de la colonia británica, las mujeres fueron arrebatadas de esta autonomía, y ahora el feminismo occidental pues viene a declarar que ha emancipado a la mujer africana, cuando realmente ellas mismas ya tenían su forma de organización y asambleas, o estas mikiris. Pues esto no es nada nuevo para ellas. Aparte, creo que es importante también mencionar que, así como dices Carla, de que pues ya tenían estas instituciones, ya estaban bien como que organizadas, y como decías que al parecer o tienen esta idea de que a partir del feminismo occidental pues se emanciparon a las mujeres africanas, y lo retomo porque en una revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural de una universidad en Argentina, también hablaba justamente de algo que me parece bien importante, sobre cómo incluso el inicio de esta pues de llevar al plano internacional el feminismo, pues inicia justamente a partir de los años 60, ¿no? Que comienzan estas movilizaciones, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en pro de los derechos humanos. Pero justo estas movilizaciones internacionales occidentales fueron las que pues motivaron a la Organización de Naciones Unidas a lanzar un movimiento pues reivindicador, enfocado a las mujeres, y que tuviera como objetivo pues discutir asuntos referentes a las vivencias y las necesidades de las mujeres
en materia de derechos humanos, pero también dándole un enfoque a las mujeres africanas, ¿no? Entonces, creo que se vuelve bien relevante como Occidente de repente sí se quiere adjudicar a lo mejor estos logros, ¿no? Y a pesar de que intenta así apoyar o trabajar en pro de la mujer, pues sí de cierto modo deja un poco atrás al movimiento feminista africano, ¿no? Sí, justo como dice Lía, a mí me resuena muchísimo esta cuestión de occidentalización desde el aspecto africano y la relación que tiene con el voto, ¿saben? O sea, cómo Occidente intenta siempre vender esta cuestión de alineación de lo desarrollado con el sufragio. Y aquí vemos, por ejemplo, claramente que en realidad esta cuestión es más estructural, es poco acceso a la educación, poco acceso a una estructura bien definida. No puedes comparar contextos diferentes y objetivos para hacerlos llegar a un mismo fin. Es lo que dice, por ejemplo, Chandra Mohanty cuando dice esta conceptualización que tenemos de lo que consideramos tercer mundo y cómo se entiende al feminismo africano desde esta perspectiva subdesarrollada. Cómo es que se les concibe llenas de necesidades, problemas que Occidente tiene que resolver, que Occidente tiene que aportar, apoyar. No tienen ni libertad de agencia ni libertad de acción. Occidente toma este papel como aquel que abre los espacios hacia los feminismos africanos, cuando claramente estamos conscientes que las mujeres africanas y su agencia y acción vienen desde tiempo atrás. Ahora, esta identidad y colonización, como lo hemos retomado con Carla, con Lía, con Andrea y con Karime, pues viene a excluir las formas de hacer, de recordar la memoria histórica, la comunidad, la tradición oral de las mujeres africanas, porque no solamente han sido despojadas de su identidad, sino también de sus perspectivas, de su conocimiento, de su cuerpo, de sus tierras, de lo que ellas creen. Y ahora, este feminismo hegemónico occidental no solamente no está reconociendo al feminismo africano, sino también a la resistencia, porque como ya habíamos platicado antes, no todas las mujeres africanas con acción, agencia, se consideran a sí mismas feministas. ¿Y qué hace este precepto occidental? Pues lo interpreta barbárico, interpreta a la agencia, a la acción y al feminismo africano como algo irracional, como algo infantil, algo que necesita ser desarrollado y que requiere de injerencia occidental para tener esta alineación o este acoplamiento con el entendimiento del feminismo que todos conocemos, el feminismo universal que, por ejemplo, Jane Pierce y Edward Said conciben, y se empieza a denostar este feminismo africano como una exotización y ya comienza a haber esta dicotomía entre Occidente, Oriente, entre lo barbárico, lo civilizado, etcétera, etcétera. Sí, claro, y creo que también muy importante, y bueno, de la mano con lo que tú estabas mencionando, Karen, es que creo que por eso mismo, como de resistencia ante los feminismos pues colonizadores, hegemónicos de Occidente, pues han surgido todas estas resistencias, ¿no? Incluso en los mismos feminismos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí un feminismo que podría tener agencia en cuanto a este tema, aparte obviamente del feminismo africano directamente, es el feminismo poscolonial, puesto que también han habido incluso muchas teóricas africanas como Amina Mama, por ejemplo, que han dicho que los feminismos africanos, las africanas, han tenido mucho que ver para aportar a este feminismo pues poscolonial, porque dan cuenta de la importancia de la clase, la raza y la cultura para establecer relaciones de género, y crean de esta manera pues un camino de revisión y adaptación que permite pues enriquecer al feminismo con nuevas categorías, ¿no? Y que estas surgen de las experiencias del reconocimiento de las múltiples estructuras y demarcaciones.
Bueno, y retomando un poco lo que estás diciendo sobre los feminismos coloniales y también con lo que dijo Carla, de acuerdo con Chimamanda Ngozi, otro claro ejemplo de feminismo africano fueron las mujeres de Igualandia, las cuales pues ocupaban puestos claves en las jerarquías sociales y religiosas de su pueblo y se responsabilizaban de las actividades comerciales más importantes. Entonces, de acuerdo con esto, y según Judith Van Allen, las mujeres Igbo tuvieron una participación política pues muy importante que puede ser identificada en sus propias instituciones políticas, que ya nos había mencionado Carla, sus reuniones como las Mikiri, sus redes de mercado, sus grupos de parentesco y su derecho a utilizar huelgas, boicots y fuerza para efectuar sus decisiones. Sin embargo, pues después de la llegada del colonialismo británico, la autonomía y el poder de las mujeres Igbo fueron destruidos, pues no han tenido el mismo papel de liderazgo en los gobiernos locales modernos, como pues hemos venido observando alrededor de esta plática. Sí, creo que es muy importante también lo que estabas mencionando. Y bueno, creo que todo lo que hemos estado mencionando a lo largo pues de esta conversación ha sido pues muy importante y muy puntual para resaltar la relevancia que tiene el feminismo africano pues dentro de todo el feminismo, ¿no? No hablemos solamente como de todas las demarcaciones que se han hecho dentro del feminismo, ya sea feminismo occidental, postcolonial, africano, etcétera. Yo creo que todo esto pues da cuenta de todo el avance que se ha hecho en esta materia y de todas de todas las cosas notorias que se han estado haciendo desde pues lo que conocidamente es como las resistencias, ¿no? Como las periferias, que yo creo que son términos pues un poco pues no sé, yo no preferiría utilizarlos, especialmente ese de periferias, pero bueno, pues para fines igual y geopolíticos, políticos, pues conviene, ¿no? Pero creo que todo lo que hemos estado diciendo demuestra que el feminismo no es feminismo, sino recoge a todas las mujeres de todo el mundo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase de Ailey Marie Tripp, que dice: todos nos hemos construido mutuamente, algunos más que otros. El proceso nunca ha sido unidireccional, pese a las asimetrías de poder. Y bueno, de esta manera podemos también con esta frase resaltar que en el feminismo no puede existir la predominancia de una región por sobre otra, y menos cuando se habla de alcanzar el cambio que ésta persigue, ¿no? Así como las mujeres de Europa Occidental, de Norteamérica, han asumido y encajado con sus realidades el término del feminismo, también las africanas lo han hecho. Y pues todo esto ha sido siempre bajo una misma idea, ¿no? Y es bajo la idea de que pues el feminismo contiene la lucha de la liberación de las mujeres de toda forma de opresión interna, externa, psicológica y emocional, y también socioeconómica, política y filosófica, ¿no? Entonces creo que es un pensamiento pues muy universal con el que pues damos cuenta toda esta conversación. Y pues nada, no me queda más que agradecer a todas las participantes, compañeras que han estado aquí platicando con nosotras, y pues muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias a ti, Andrea, y a todas. Muchas gracias, amigas. A todas por esta plática pues necesaria, ¿no? Para el feminismo y para tomar en cuenta movimientos diferentes al occidental. Así es.